Era el año 2387 y el capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la nave de exploración humana Defiant, observando las estrellas a través de la enorme pantalla. Habían pasado 50 años desde que la humanidad contactó por primera vez con la Federación Galáctica. Y Jake aún recordaba las historias que contaba su abuelo sobre aquellos primeros días, cuando los humanos creían estar solos en el universo. Ahora sabían más. Y a veces Jake se preguntaba si estar solo habría sido más fácil. La Federación estaba compuesta por docenas de especies repartidas en miles de sistemas estelares, pero tres grandes potencias controlaban la mayor parte de la política galáctica. Los zapirianos eran seres altos y elegantes que controlaban las redes comerciales más grandes y parecían creer que el dinero podía resolver cualquier problema. Sus naves eran elegantes y rápidas, diseñadas más para el comercio que para el combate. El Imperio Corban gobernaba mediante el poderío militar. Sus naves de guerra gris oscuro patrullaban docenas de sistemas y mantenían a raya a las especies más pequeñas mediante el miedo y la intimidación. Luego estaba el colectivo Atéreo, seres ancestrales de pura energía que rara vez se dejaban ver, pero que de alguna manera siempre parecían saber lo que ocurría en toda la galaxia. Los humanos aún eran considerados los nuevos en este vecindario cósmico. La Tierra había sido admitida en la Federación, pero la mayoría de las demás especies trataban a los humanos como niños que necesitaban guía y protección. El Consejo Galáctico tomaba decisiones sobre rutas comerciales, disputas territoriales y asignación de recursos, y los humanos solían recibir las migajas que las grandes potencias decidían dejarles. Jake había crecido escuchando que la humanidad merecía algo mejor. Pero sus padres siempre le decían que fuera paciente y trabajara dentro del sistema. Construye relaciones, le decían. Demuestra que se podía confiar en los humanos, y con el tiempo, la galaxia los aceptaría como iguales. Jake quería creerlo. Pero después de 15 años sirviendo en la flota humana, empezaba a tener dudas. El sistema de comunicación del Defiance cobró vida repentinamente con un mensaje urgente de la almirante Lisa Khan. De vuelta en el comando terrestre, Jake se ajustó el uniforme y aceptó la transmisión, preguntándose qué nueva misión podrían recibir. La almirante Khan apareció en la pantalla, con expresión sombría y concentrada. Era una de las oficiales más respetadas de la flota humana, conocida por su brillantez táctica y su inquebrantable dedicación a la protección de los intereses humanos. La almirante Khan no perdió tiempo en palabras amables. Hacía 3 días, naves de guerra Corben habían entrado en el sistema New Haven sin permiso ni aviso. New Haven era una de las colonias humanas más recientes, hogar de unas 50.000 personas que habían viajado desde la Tierra para construir una nueva vida entre las estrellas. Los colonos eran agricultores, ingenieros, médicos y maestros que solo querían vivir en paz y criar a sus familias. No tenían defensas militares más allá de una pequeña estación de patrulla que apenas podía contener a los piratas espaciales, y mucho menos una flota de batalla Corben completa. La comandante Corben había enviado un mensaje simple a la colonia de New Haven: ríndanse de inmediato y prepárense para la evacuación. El Imperio Corban reclamaba todo el sistema como su territorio, junto con otros 2 sistemas humanos a lo largo del borde exterior. Les dieron a los colonos 72 horas para empacar sus pertenencias y dejar atrás todo lo que habían construido. Jake sintió que sus manos se cerraban en puños mientras escuchaba el informe. New Haven representaba todo lo bueno de la expansión humana en el espacio. Los colonos habían trabajado durante años para terraformar partes del planeta, construyendo ciudades, granjas y escuelas. Habían seguido todas las leyes de la Federación y registrado su reclamación por los canales adecuados. Ahora los Corb querían arrebatárselo todo simplemente porque eran más fuertes. El almirante Khan continuó explicando la situación. El Consejo Galáctico había sido notificado de la agresión Corben, pero su respuesta fue previsiblemente débil. Llamaron a la calma y sugirieron que ambas partes entablaran negociaciones diplomáticas. Los zafirianos se ofrecieron a mediar en la disputa a cambio de acuerdos comerciales favorables con quien controlara los sistemas. El colectivo Atéreo guardó silencio, como solía hacer cuando las especies más pequeñas se enfrentaban a la extinción. Lo más decepcionante de todo fue que varios miembros de la Federación apoyaron la afirmación de los Corben. Argumentaron que los humanos se habían expandido demasiado rápido y deberían conformarse con los sistemas que ya controlaban. Algunos incluso sugirieron que perder algunas colonias podría enseñarle humildad a la humanidad y ayudarles a integrarse mejor en la sociedad galáctica. Jake sabía lo que realmente estaba sucediendo. Los poderes establecidos estaban poniendo a prueba a la humanidad para ver cómo respondería a una agresión directa. Si los humanos se rendían y abandonaban New Haven, todas las especies de la galaxia sabrían que el territorio humano podía ser tomado sin consecuencias.
Otras potencias agresivas comenzarían a examinar los sistemas humanos y a decidir cuáles querían para sí mismas. La comunicación del almirante Cain finalizó con nuevas órdenes para la Defiant. Debían proceder inmediatamente a New Haven. Sistema Haven e iniciar los procedimientos de evacuación para cualquier colono que quisiera irse. Hake también recibió instrucciones de abrir canales diplomáticos con la flota Corben e intentar negociar una solución pacífica. Al finalizar la transmisión, Hake miró fijamente las órdenes en su pantalla y sintió una quemazón en el pecho. Los procedimientos de evacuación y las negociaciones diplomáticas significaban que el Comando Tierra se preparaba para abandonar New Haven sin luchar. 50.000 seres humanos estaban a punto de perder sus hogares porque la galaxia esperaba que la humanidad fuera razonable y civilizada. Hake pensó en su tripulación a bordo del Defiant. Había 43 hombres y mujeres que se habían unido a la flota humana porque creían en proteger a su gente y defender los intereses humanos. Ahora se les ordenaba ayudar a su propia gente a abandonar todo por lo que habían trabajado. Se sentía como una traición. El oficial de navegación informó que podrían llegar a New Haven en 18 horas si forzaban los motores al máximo. Hake dio la orden de establecer rumbo y aumentar la velocidad, pero su mente ya estaba procesando las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Los Corin se habían movilizado contra la humanidad porque creían que los humanos no contraatacarían. Todas las demás especies que se habían enfrentado a la agresión Corben se habían rendido de inmediato o habían sido rápidamente abrumadas por una potencia de fuego superior. Mientras el Defiant saltaba al hiperespacio, Hake se preguntó si la galaxia desconocía algo sobre la humanidad. El comando terrestre se había mostrado sorprendentemente tranquilo ante la agresión Corben, casi como si hubieran estado esperando que algo así sucediera. El almirante Cain se mostró confiado durante su comunicación, no como alguien que se dispusiera a ceder territorio valioso. Hake había oído rumores a lo largo de los años sobre proyectos de construcción secretos en el sistema solar terrestre, enormes astilleros que supuestamente construían naves de carga y estaciones de investigación, pero que requerían cantidades inusuales de materiales de grado militar. Algunos oficiales murmuraban sobre nuevas tecnologías armamentísticas que se estaban desarrollando en laboratorios clasificados, pero Hake siempre había asumido que eran solo historias. Ahora, mientras observaba el pasar de las estrellas por la pantalla, Hake comenzó a preguntarse si esos rumores serían ciertos. Quizás la humanidad se había estado preparando para este momento más tiempo del que nadie imaginaba. Quizás la galaxia estaba a punto de aprender algo nuevo sobre las especies que habían descartado como recién llegadas primitivas. El viaje a New Haven le daría a Hake tiempo para pensar en lo que vendría después. Pero en el fondo, presentía que todo estaba a punto de cambiar. En lo profundo del cinturón de asteroides, más allá de Marte, los astilleros que habían operado en secreto durante 15 años entraron repentinamente en actividad. El comandante Alex Stone observó desde la plataforma de observación cómo miles de trabajadores se agolpaban en el casco de lo que la galaxia creía que era simplemente otra nave de carga humana. La designación oficial era Transportista 7, una enorme nave diseñada para transportar mercancías entre sistemas estelares. Todas las inspecciones de la Federación habían confirmado esta clasificación, y la Autoridad de Comercio Galáctica incluso había emitido las licencias de transporte correspondientes. Alex sabía que no era así porque había ayudado a diseñar todos los sistemas a bordo de la nave que estaba a punto de cambiar la historia galáctica para siempre. El verdadero nombre de la nave era US Retribution, y fue la primera nave de guerra de la clase Dreadnought de la humanidad. El engaño había comenzado hacía 20 años, cuando ingenieros humanos estudiaron por primera vez la tecnología Corben capturada de una nave invasora destruida. Lo que descubrieron conmocionó a los líderes militares de la Tierra. Las armas Corben eran poderosas pero rudimentarias, y dependían de la fuerza bruta en lugar de la innovación. Sus escudos eran fuertes pero inflexibles, diseñados para absorber el castigo en lugar de adaptarse a diferentes tipos de ataques. Y lo más importante, sus sistemas tácticos eran lentos y predecibles, siguiendo planes de batalla que habían funcionado durante siglos contra otras especies. El almirante K tomó ese día una decisión que definiría el futuro de la humanidad en la galaxia. En lugar de intentar imitar la tecnología Corben, los científicos humanos desarrollarían algo completamente diferente. Construirían armas y defensas que ninguna otra especie había visto jamás, utilizando principios que las potencias establecidas no podían comprender ni contrarrestar. Alex recordó los primeros días del proyecto, cuando todo parecía imposible. ¿Cómo ocultar la construcción de una nave de guerra de 3 kilómetros de largo en una galaxia donde todas las grandes potencias tenían redes de espionaje por todo el espacio humano? La respuesta era sorprendentemente simple. Ocultarlo. A simple vista y hacer que todos pensaran que era otra cosa.
Los astilleros estaban registrados como instalaciones de construcción naval comercial. Se explicó que las enormes cantidades de metales raros y componentes avanzados eran necesarios para construir las naves de carga más grandes de la historia de la humanidad. Cuando los inspectores de la Federación los visitaron, vieron exactamente lo que esperaban ver. Humanos intentando competir en el comercio galáctico, construyendo naves de transporte más grandes y mejores. Lo que los inspectores nunca se dieron cuenta fue que cada bahía de carga podía convertirse en una bahía de armas en minutos. Cada motor grande era en realidad un sistema de propulsión de grado militar capaz de acelerar la enorme nave más rápido que la mayoría de los cazas. Cada matriz de escaneo era también un sistema de objetivos que podía rastrear cientos de naves enemigas simultáneamente a lo largo de todo un sistema estelar. La retribución era más que una simple nave de guerra camuflada. Representaba 20 años de innovación humana, impulsada por la certeza de que algún día la galaxia pondría a prueba su determinación. Los científicos humanos habían desarrollado tecnología de torpedos cuánticos que podía atravesar escudos de energía y detonar dentro de los cascos enemigos. Habían creado un escudo adaptativo que podía absorber la energía entrante y redirigirla hacia los atacantes. Lo más revolucionario de todo era que habían construido un sistema de inteligencia artificial que podía procesar datos de batalla y calcular respuestas tácticas más rápido que cualquier mente orgánica. Alex recorrió los pasillos de la nave mientras las tripulaciones completaban los preparativos finales para el lanzamiento. Las bahías de torpedos cuánticos tenían suficiente potencia de fuego para destruir una flota entera, pero Alex esperaba que nunca necesitaran usarla. Los generadores del escudo adaptativo zumbaban con energía apenas contenida, listos para proteger la nave de cualquier arma que la galaxia pudiera lanzarles. El cuerpo de IA, al que la tripulación había apodado Justicia, ya estaba analizando cada dato sobre las tácticas militares y los movimientos de la flota Corben. La capitana Mónica Wells llegó a la nave justo cuando se retiraban del casco los últimos sistemas de camuflaje. Era una veterana de conflictos fronterizos con diversas especies agresivas. Conocida por su brillantez táctica y su absoluta dedicación a la protección de vidas humanas, Alex ya había trabajado con ella y sabía que era la persona indicada para comandar el arma más poderosa de la humanidad. La capitana Wells reunió a los oficiales superiores en la sala principal de reuniones para discutir su misión. La flota Corben en el sistema New Haven constaba de más de 200 naves, incluyendo varios cruceros pesados y un enorme acorazado que servía de buque insignia. Los informes de inteligencia sugerían que el almirante Corinth comandaba la flota personalmente, lo que convertía esta en la oportunidad perfecta para enviar un mensaje que toda la galaxia comprendería. El plan era simple y aterrador en su inmediatez. La retribución irrumpiría directamente en el sistema New Haven y se enfrentaría a toda la flota Corben en solitario. Sin naves de apoyo, sin refuerzos, sin misión de rescate. Si las cosas salían mal, demostrarían que la humanidad podía defenderse de cualquier amenaza o morirían en el intento. Alex sintió una mezcla de orgullo y miedo al escuchar el informe. Durante años, había trabajado en problemas teóricos y tecnología experimental. Ahora, todo ese trabajo se pondría a prueba en combate real contra un enemigo que había conquistado 17 especies diferentes. Los Corp creían que una abrumadora superioridad numérica garantizaba la victoria, y tenían buenas razones para creerlo. Ninguna nave había sobrevivido jamás contra una flota de batalla Corben completa. La tripulación de la Retribución estaba compuesta exclusivamente por voluntarios que se habían alistado sabiendo exactamente lo que arriesgaban. Muchos tenían familiares viviendo en las colonias que los Corp querían reclamar. Otros simplemente estaban cansados de ver a la humanidad doblegarse ante cada especie agresiva que decidía poner a prueba la determinación humana. Todos comprendieron que estaban a punto de participar en una batalla que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. Mientras continuaban los preparativos finales del lanzamiento, Alex se dirigió al cuerpo de IA para ver cómo estaba Justice por última vez. La inteligencia artificial llevaba meses analizando las tácticas de batalla de los Corben, estudiando cada enfrentamiento registrado e identificando patrones que las mentes orgánicas podrían pasar por alto. Cuando Alex activó el enlace de comunicación, Justice respondió de inmediato con una voz casi humana. Justice informó que había calculado más de 10.000 posibles escenarios de batalla y desarrollado respuestas tácticas para cada uno. La IA confiaba en que la Retribución podría derrotar a la flota Corben, pero también advirtió que el enemigo probablemente intentaría tácticas desesperadas una vez que se diera cuenta de que estaban perdiendo. Alex aprobó los protocolos finales de selección de objetivos y autorizó a Justice a atacar naves enemigas sin esperar órdenes específicas del puente.
La secuencia de lanzamiento comenzó exactamente 71 horas después de que el ultimátum de los Corban llegara a New Haven. Mientras la enorme nave encendía sus motores y se preparaba para saltar al hiperespacio, Alex pensó en todas las especies de la galaxia que creían que la humanidad se rendiría sin luchar. Esperaban que los humanos negociaran y llegaran a acuerdos como seres civilizados que entendían su lugar en el orden galáctico. La retribución saltó al hiperespacio, llevando un mensaje que resonaría en todos los sistemas estelares del espacio conocido. La humanidad nunca más permitiría que su gente fuera amenazada por nadie. El almirante Corinth se encontraba en el puente de su nave insignia. El Devastador, observando la colonia humana de New Haven a través de la pantalla principal. 215 naves Corin rodeaban el planeta en perfecta formación. Sus oscuros cascos rebosaban de armas que habían conquistado incontables mundos por toda la galaxia. Tax se sintió satisfecho al observar los primitivos asentamientos humanos que se extendían bajo tierra, sabiendo que en cuestión de horas estarían vacíos y listos para la colonización Corben. La fecha límite se acercaba, y Tax esperaba que los humanos enviaran una nave diplomática en cualquier momento para negociar su rendición. Todas las especies aprendieron con el tiempo que la resistencia contra el Imperio Corben era feudal. El Imperio había perfeccionado el arte de la fuerza abrumadora, llevando tantas naves a cada batalla que la victoria estaba garantizada antes del primer disparo. Tax había supervisado personalmente la conquista de 17 especies diferentes durante su larga carrera militar. Algunas habían intentado contraatacar con una valentía desesperada. Otras habían intentado esconderse tras fortificaciones defensivas, y algunas incluso habían formado alianzas con potencias vecinas. Todos habían fracasado porque no podían equiparar la enorme cantidad de naves de guerra que el Imperio Corban podía desplegar contra cualquier objetivo. El oficial de comunicaciones informó que se habían recibido varios mensajes de la colonia humana de abajo, pero todas eran transmisiones civiles solicitando más tiempo para evacuar. Ninguna nave militar se había acercado al sistema, y los sensores de largo alcance no detectaron señales de una flota humana aproximándose. Tax asintió con satisfacción porque esto era exactamente lo que esperaba de una especie que nunca había librado una guerra real. Los humanos eran conocidos en toda la galaxia por su enfoque diplomático ante los problemas. Preferían la negociación al conflicto y nunca se habían visto involucrados en una acción militar importante desde que se unieron a la Federación. Sus naves estaban diseñadas para la exploración y el transporte de carga, no para el combate. Los informes de inteligencia sugerían que todo el ejército humano consistía en unas 50 naves, la mayoría de las cuales eran anticuadas en comparación con los estándares galácticos modernos. La tripulación del puente monitoreaba las comunicaciones de toda la galaxia a medida que la noticia de la acción de Corbeña se extendía a otras especies. Los zafirianos expresaron su preocupación, pero no ofrecieron ayuda a los humanos. El colectivo atéreo permaneció en silencio, como de costumbre. Varias especies menores enviaron mensajes de apoyo a la humanidad, pero ninguna estaba dispuesta a arriesgarse a provocar la ira de los Corben proporcionando ayuda militar real. Tax estaba revisando los planes de colonización de New Haven cuando su oficial táctico llamó repentinamente la atención. Los sensores de largo alcance habían detectado una sola nave que salía del hiperespacio en el límite del sistema. La nave era enorme, más grande que cualquier otra que los Corbans hubieran encontrado jamás, pero parecía estar sola. Las lecturas de los sensores no tenían sentido al principio. La nave tenía más de 3 kilómetros de largo y ocultaba más que un acorazado Corben, pero estaba clasificada en sus bases de datos como una nave de carga humana. Tax ordenó escaneos adicionales para confirmar las lecturas, preguntándose por qué los humanos enviarían un carguero a una confrontación militar. A medida que la enorme nave avanzaba hacia el sistema interior, su configuración comenzó a cambiar. Las puertas de la bodega de carga se abrieron para revelar la ubicación de los imps de armas que habían estado ocultos en su interior. Los conjuntos de escaneo se extendían desde el casco y comenzaron a apuntar activamente a todas las naves Corben del sistema. Las señales de los motores indicaban sistemas de propulsión de grado militar mucho más avanzados que cualquier cosa que se suponía que poseyeran los humanos. Tax se dio cuenta, con creciente alarma, de que los humanos habían construido, de alguna manera, una nave de guerra camuflada como carguero. El engaño fue magistral, pero seguía siendo solo una nave contra toda su flota. Ya se había enfrentado a enemigos desesperados que intentaban ganar por sorpresa o por tecnología superior. Al final, la superioridad numérica siempre triunfaba. La nave humana transmitió un mensaje en frecuencias abiertas que todas las naves del sistema podían oír. La capitana Monica Wells se identificó como la comandante de la US Retribution y dio un ultimátum simple:
todas las fuerzas Corben se retirarían del espacio humano inmediatamente o se enfrentarían a las consecuencias. Les dio exactamente 10 minutos para comenzar su retirada. Tax rió ante la audacia del mensaje. Una nave humana, por grande o bien armada que estuviera, no podía amenazar a una flota de más de 200 naves. Ordenó a su flota que adoptara la formación de ataque y se preparó para demostrar por qué el Imperio Corvano gobernaba con fuerza y no con amenazas vacías. El ataque Corben comenzó con una descarga masiva de armas de energía desde 50 naves posicionadas alrededor de la nave humana. El asalto coordinado estaba diseñado para abrumar cualquier sistema defensivo mediante un gran volumen de fuego. Tax observó la exhibición táctica, esperando ver la nave humana destruida en segundos. En cambio, sucedió algo imposible. Los escudos de las naves humanas no solo absorbieron la energía entrante, sino que de alguna manera la redirigieron hacia las naves atacantes. 12 naves Corben fueron destruidas por sus propias armas, que se volvieron contra ellas mediante la tecnología. Una tecnología que desafiaba todo lo que el Imperio sabía sobre sistemas defensivos. La retribución comenzó a moverse a través de la formación Corben a una velocidad imposible para una nave tan gigantesca. Sus armas disparaban con una precisión que parecía predecir la ubicación de las naves enemigas, en lugar de donde estaban realmente. Los torpedos cuánticos atravesaron los escudos Corben como si no existieran, detonando dentro de los cascos enemigos y destruyendo naves desde dentro. Tax ordenó a su flota que concentrara el fuego sobre la nave humana desde todas las direcciones simultáneamente. Seguramente ningún sistema defensivo podría manejar la potencia de fuego combinada de toda su flota. La respuesta fue aterradora en su efectividad. Los escudos adaptativos de la retribución continuaron absorbiendo y redirigiendo los ataques de energía mientras sus propias armas atravesaban las formaciones Corben como si fueran de papel. La IA táctica a bordo de la nave humana parecía anticipar cada movimiento de la flota Corben. Cuando Tax ordenó una maniobra de flanqueo, la retribución ya estaba girando para enfrentarse a la fuerza que la flanqueaba. Cuando intentó embestir la nave humana con naves desechables, los torpedos cuánticos destruyeron las naves embestidas antes de que pudieran acercarse. Toda doctrina táctica que había funcionado durante siglos contra otras especies resultó inútil contra la tecnología humana. En 20 minutos, la mitad de la flota de Tax quedó destruida o gravemente dañada. Las naves restantes comenzaron a romper la formación a medida que los capitanes se daban cuenta de que permanecer en la batalla significaba una muerte segura. Tax intentó mantener la disciplina de mando, pero el pánico se extendía por su flota a mayor velocidad que la que podía dar órdenes. La retribución apuntó directamente al devastador, con sus armas apuntando a la nave insignia con la precisión de un cirujano. El capitán Wells transmitió un último mensaje al almirante Tax: «Ríndete ahora o comparte el destino de su flota». La elección era entre la supervivencia y el orgullo, entre admitir la derrota y enfrentarse a la destrucción total. Tax miró a su alrededor, en el puente, a los oficiales que habían servido fielmente al Imperio durante décadas. Eran guerreros que habían conquistado sistemas estelares y sometido a especies enteras. Ahora observaban aterrorizados sus instrumentos mientras una sola nave humana desmantelaba la flota más poderosa que el Imperio Corben jamás había reunido. La batalla que se suponía debía demostrar la debilidad humana había revelado, en cambio, una tecnología que hacía que el resto de la galaxia pareciera primitiva. Cuando Tax dio la orden de retirada, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Los humanos no solo habían ganado una batalla. Habían anunciado su llegada como una gran potencia galáctica de la forma más dramática posible. El teniente comandante Ryan Carter se encontraba en el centro de comunicaciones de la sede del Consejo Galáctico, observando las pantallas que mostraban noticias de todo el espacio conocido. Todas las principales cadenas de televisión transmitían imágenes de la batalla en New Haven, y la galaxia luchaba por comprender lo que habían presenciado. Una sola nave humana había destruido una flota Corban entera en menos de 30 minutos, utilizando tecnología nunca vista. Ryan había servido como enlace de la humanidad con el Consejo Galáctico durante 3 años, principalmente ocupándose de asuntos diplomáticos rutinarios y disputas comerciales. Su trabajo siempre había sido relativamente discreto, ya que la mayoría de las especies aún consideraban a los humanos actores secundarios en la política galáctica. Ahora, su sistema de comunicación estaba saturado de mensajes urgentes de gobiernos de toda la galaxia, todos exigiendo explicaciones sobre lo sucedido en New Haven. La primera llamada provino del sindicato Zapiriano 1 hora después del final de la batalla. La embajadora Zatara apareció en pantalla con una energía nerviosa que Ryan nunca había visto en los zapirianos, habitualmente tranquilos y serenos.
Preguntó directamente si la humanidad había estado desarrollando en secreto tecnología militar avanzada mientras fingía centrarse en la exploración y el comercio pacíficos. Ryan siguió las instrucciones del comando terrestre y dio respuestas cuidadosamente preparadas que no revelaron nada sobre las capacidades militares humanas. Confirmó que la UES Retribution era, en efecto, una nave humana y que había defendido con éxito New Haven de la agresión Corben. Más allá de esos hechos básicos, afirmó que los detalles específicos sobre la tecnología humana eran clasificados por razones de seguridad. El colectivo Atéreo rompió su silencio habitual con una comunicación formal que llegó pocas horas después de la batalla. Estos seres ancestrales rara vez se involucraban en los asuntos de las especies más jóvenes, pero solicitaron una reunión privada inmediata con representantes humanos. Ryan nunca había visto un etéreo, y la idea de reunirse con seres de pura energía era emocionante y aterradora a la vez. Más sorprendentes fueron los mensajes de especies más pequeñas que previamente habían mostrado poco interés en la humanidad. La República Calariana, los clanes Boran y los mundos libres de Arcturus enviaron comunicaciones diplomáticas urgentes solicitando reuniones inmediatas para discutir la defensa mutua. Acuerdos. Se trataba de civilizaciones que habían sido conquistadas o amenazadas por el Imperio Corben en varios momentos de su historia, y que claramente vieron la oportunidad de obtener protección de una potencia capaz de resistir la agresión Corin. Ryan se dio cuenta de que el panorama político de la galaxia estaba cambiando más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Durante siglos, el equilibrio de poder se había mantenido estable, con las tres principales civilizaciones controlando las decisiones más importantes. Ahora, la humanidad había demostrado una tecnología militar que la hacía potencialmente más fuerte que cualquier potencia existente. Y cada especie se esforzaba por descubrir qué significaba eso para su propio futuro. Los mensajes más inquietantes provenían de especies que anteriormente habían sido aliadas o neutrales hacia la humanidad. La Asamblea Nexiana envió una protesta formal, alegando que los humanos habían violado las leyes de la Federación al desarrollar armas de destrucción masiva en secreto. El sindicato corporativo exigió sanciones económicas contra la humanidad hasta que compartieran su tecnología avanzada con otros miembros de la Federación. Varios gobiernos menores acusaron a los humanos de engañar deliberadamente a la galaxia sobre sus verdaderas capacidades e intenciones. La almirante Cain llegó a la sede del Consejo Galáctico 12 horas después de la batalla para abordar la creciente crisis. Ryan le informó sobre la avalancha de comunicaciones recibidas, y pudo ver satisfacción y preocupación en su expresión. La demostración en New Haven había logrado su objetivo principal, demostrar que la humanidad podía defenderse, pero también había creado nuevos desafíos que requerirían un manejo cuidadoso. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue diferente a todo lo que Ryan había presenciado. Representantes de más de 60 especies abarrotaron el salón principal de la Asamblea, todos exigiendo respuestas sobre la tecnología y las intenciones humanas. La delegada Corben estuvo notablemente ausente, lo que todos interpretaron como una confirmación de que su imperio estaba en completo caos tras la derrota de su flota supuestamente invencible. La almirante Cain se dirigió a la asamblea con una serena confianza que impresionó enormemente a Ryan. Reconoció que la humanidad había desarrollado tecnologías defensivas avanzadas, pero enfatizó que estas capacidades se habían creado únicamente para proteger a las colonias humanas y a los civiles de la agresión. Señaló que la retribución solo había enfrentado a las fuerzas Corben después de que invadieran el espacio humano y amenazaran a colonos inocentes. Las preguntas de otras especies revelaron su miedo y confusión ante el rápido ascenso de la humanidad a la prominencia galáctica. ¿Cuánto tiempo llevaban los humanos desarrollando estas tecnologías? ¿Tenían más naves como la retribución? ¿Planeaban usar su ventaja militar para conquistar otras especies como lo habían hecho los Corban? Las respuestas del almirante Cain fueron magistrales en su simplicidad. La humanidad buscaba la coexistencia pacífica con todas las especies que se acercaran a ellos en amistad, pero nunca más permitirían que su gente fuera amenazada por poderes agresivos. Cualquier especie que quisiera establecer acuerdos de defensa mutua encontraría a la humanidad dispuesta a negociar acuerdos razonables. Sin embargo, cualquier intento de atacar territorio humano o amenazar a civiles humanos sería respondido con una fuerza abrumadora. El momento más significativo llegó cuando 17 especies diferentes solicitaron formalmente acuerdos de defensa con la humanidad incluso antes de que terminara la sesión. Estas civilizaciones habían vivido bajo la amenaza de la expansión Corben durante generaciones, y veían a la humanidad como su mayor esperanza de seguridad e independencia a largo plazo. Ryan observó al representante etéreo durante el discurso del almirante Cain y notó algo que le provocó escalofríos. El ser de pura energía parecía observar a Cain con una intensidad que sugería profunda preocupación o posiblemente miedo. Cuando el etéreo finalmente habló,
sus palabras resonaron por la sala de reuniones con una fuerza que hizo que todos se detuvieran a escuchar. Charal reconoció que la humanidad había demostrado un avance tecnológico y una capacidad militar notables. Sin embargo, advirtió que la galaxia ya había visto a especies agresivas ascender al poder, y los resultados siempre habían sido destrucción y sufrimiento para innumerables civilizaciones. El atéreo preguntó directamente si la humanidad pretendía utilizar su nueva posición con responsabilidad o si seguiría el mismo camino de conquista que había marcado a otras especies poderosas. La respuesta del almirante Caín sería recordada en toda la galaxia durante generaciones. Se presentó ante la asamblea y habló con serena convicción sobre los valores e intenciones de la humanidad. Los humanos habían aprendido estudiando la historia de las civilizaciones galácticas y no deseaban repetir los errores de las especies que habían intentado gobernar mediante el miedo y la opresión. En cambio, la humanidad ofrecía un nuevo modelo de seguridad galáctica basado en la defensa mutua y la prosperidad compartida. Cualquier especie que quisiera unirse a una coalición de mundos libres encontraría a la humanidad lista para proporcionar protección y apoyo. El objetivo no era crear un imperio humano, sino asegurar que las potencias agresivas nunca más pudieran amenazar con impunidad a civilizaciones pacíficas. Ryan sintió que el orgullo le inundaba el pecho al observar las reacciones en el salón de actos. Algunas especies parecían escépticas ante las intenciones humanas, pero muchas otras parecían esperanzadas por primera vez en décadas. El Imperio Corban había gobernado mediante la fuerza y el miedo, pero la humanidad ofrecía algo diferente: protección basada en valores compartidos y respeto mutuo. Al finalizar la sesión, Ryan se dio cuenta de que su trabajo como enlace diplomático estaba a punto de volverse mucho más complejo e importante. La humanidad había pasado de ser un actor secundario en la política galáctica a ser potencialmente la civilización más influyente del espacio conocido, y la forma en que manejaran esa responsabilidad determinaría el futuro de incontables mundos y miles de millones de seres sintientes en toda la galaxia. 6 meses después de la batalla de New Haven, la almirante Mónica Wells se encontraba en el puente de mando de la Retribución, observando la construcción de la nueva estación espacial de la humanidad a través de la pantalla principal. La estación orbitaba el planeta Armonía, que se había convertido en la sede de lo que la galaxia ahora llamaba la Coalición de Defensa Humana. 47 especies diferentes habían firmado acuerdos de defensa mutua con la humanidad, creando la mayor alianza en la historia galáctica. La transformación había sido extraordinaria. Especies que habían vivido bajo la amenaza de la agresión Corben durante generaciones ahora construían nuevas colonias y expandían sus territorios por primera vez en siglos. La República Calariana había establecido 3 nuevos asentamientos en sistemas que había abandonado hacía décadas. Los clanes Boran estaban desarrollando rutas comerciales que habrían sido imposibles cuando los invasores Corin controlaban las rutas marítimas. Docenas de civilizaciones más pequeñas experimentaban un crecimiento y una prosperidad sin precedentes bajo la protección de los dreadnoughts humanos. La almirante Wells había sido ascendida tras el éxito en New Haven y ahora comandaba una flota de 12 naves de la clase Dreadnought. Cada nave incorporaba las lecciones aprendidas de la primera batalla. Con sistemas de armas mejorados y capacidades defensivas que las hacían aún más formidables que la Retribution original, los astilleros de la Tierra trabajaban a máxima capacidad para construir naves adicionales. Pero Wells esperaba que nunca necesitaran usarlas en combate real. La comandante Alex Stone había sido nombrada coordinadora tecnológica principal de la coalición, trabajando con científicos de docenas de especies para integrar las innovaciones humanas con el conocimiento y las capacidades alienígenas. La colaboración había producido resultados notables, incluyendo sistemas de escudos un 50% más eficientes que los diseños humanos originales y conjuntos de sensores capaces de detectar naves hostiles al doble de distancia. El avance más significativo fue el establecimiento del nuevo Parlamento Galáctico, una institución democrática que otorgaba a todos los miembros de la coalición la misma voz en las decisiones sobre defensa y política. A diferencia del antiguo Consejo Galáctico, donde las grandes potencias controlaban la mayoría de las decisiones, el Parlamento operaba bajo principios de igualdad y respeto mutuo que atraían a nuevos miembros. Cada mes, Wells recorría los pasillos de la Estación Armonía, observando la extraordinaria visión de seres de docenas de especies diferentes trabajando juntos en proyectos comunes. Los ingenieros zapiranos colaboraban con técnicos humanos para mejorar los sistemas de comunicación. Los médicos carianos compartían conocimientos médicos con los investigadores de la coalición, desarrollando nuevos tratamientos para enfermedades que afectaban a múltiples especies. Los asesores militares boranos entrenaban a oficiales humanos en tácticas perfeccionadas durante siglos de defensa contra la superioridad numérica. El Imperio Corben se derrumbó por completo a los 4 meses de su derrota en New Haven. Sin el temor a su poderío militar para mantener a raya a las especies sometidas,
estallaron rebeliones en todo el territorio corín. Los antiguos mundos esclavistas declararon su independencia y solicitaron la admisión en la coalición. Los comandantes militares Corben se vieron obligados a librar batallas desesperadas contra sus propios antiguos súbditos, y muchos simplemente abandonaron sus puestos y huyeron a territorio neutral. Los remanentes del gobierno Corben finalmente habían solicitado una reunión con representantes de la coalición para discutir los términos para poner fin a las rebeliones y establecer relaciones pacíficas. Wells encabezaría la delegación humana en esas negociaciones y estaba decidida a garantizar que los antiguos súbditos Corben recibieran justicia y protección bajo la ley de la coalición. El aspecto más desafiante de la nueva situación era gestionar las expectativas y los temores de las especies que permanecían fuera de la coalición. El colectivo atéreo había mantenido su postura neutral, pero continuaba monitoreando las actividades humanas con evidente preocupación. Varios mensajes de representantes etéreos sugerían que les preocupaba que la humanidad siguiera el mismo camino de expansión. La guerra y la conquista que habían marcado a otras civilizaciones poderosas a lo largo de la historia galáctica. Wells comprendía esas preocupaciones porque las compartía. La coalición poseía suficiente poder militar para conquistar la mitad de la galaxia si así lo deseaba. Y la historia demostraba que tales oportunidades rara vez eran resistidas por las especies que lograban la dominación. La clave para mantener la paz residía en asegurar que los líderes humanos recordaran sus principios originales y nunca permitieran que el poder corrompiera su criterio sobre el bien y el mal. El sistema de comunicación alertó a Wells de un mensaje prioritario entrante de las redes de sensores exteriores. Se había detectado una señal de socorro del sistema Epsilon Centauri que informaba de que una especie agresiva desconocida estaba atacando asentamientos civiles. El mensaje incluía súplicas desesperadas de ayuda de colonos que se enfrentaban a la destrucción total en cuestión de horas. Wells ordenó de inmediato que toda la información disponible sobre el sistema Epsilon Centauri se transmitiera a su centro de mando. El sistema se encontraba fuera del territorio de la coalición y estaba habitado por una especie llamada Deltanos, que habían mantenido una estricta neutralidad en la política galáctica. Nunca habían solicitado la pertenencia ni la protección de la coalición, prefiriendo ocuparse de sus propios asuntos sin interferencias externas. La fuerza atacante parecía ser una especie previamente desconocida que se autodenominaba la hegemonía. Los informes de inteligencia sugerían que utilizaban tecnología avanzada y una cantidad abrumadora de personas para destruir sistemáticamente las colonias deltanas y esclavizar a los supervivientes. Los Delton no contaban con fuerzas militares capaces de resistir semejante ataque, y serían completamente aniquilados a menos que alguien interviniera de inmediato. Wells se enfrentaba a una decisión que definiría el futuro de la coalición. Los deltanos nunca habían solicitado la protección humana ni eran miembros de su alianza. Intervenir en su conflicto podría considerarse un acto de agresión por parte de especies neutrales que temían la expansión de la coalición. Por otro lado, permitir la destrucción de una civilización entera cuando tenían el poder de evitarlo violaría todos los principios que la coalición afirmaba defender. La tripulación del puente esperó en silencio mientras Wells consideraba las implicaciones de las diferentes medidas. El capitán Jake Morrison, quien ahora era su asesor táctico, señaló que la coalición se había establecido específicamente para proteger a seres inocentes de poderes agresivos. Los deltanos quizá no fueran miembros oficiales, pero eran claramente víctimas que merecían ayuda, independientemente de su estatus político. Wells tomó su decisión con la confianza que la había impulsado a través de la batalla de New Haven. Ordenó a la Retribución y a 2 naves de escolta que pusieran rumbo inmediatamente al sistema Epsilon Centauri. La flota de la coalición se enfrentaría a las fuerzas de la Hegemonía y protegería a los civiles deltanos, independientemente de consideraciones políticas o posibles consecuencias. Mientras las naves se preparaban para el salto hiperespacial, Wells transmitió un mensaje que se difundiría por toda la galaxia. La coalición de defensa humana existía para proteger la vida inocente y preservar la libertad de todos los seres sintientes. Cualquier poder agresivo que amenazara a civilizaciones pacíficas se enfrentaría a todo el poder de la flota de la coalición, fueran o no miembros formales de la misma. La Retribución saltó al hiperespacio, llevando consigo las esperanzas y los temores de innumerables especies por toda la galaxia. Algunos verían la intervención como una prueba de que se podía confiar en que la humanidad usaría su poder con responsabilidad. Otros la verían como evidencia de que los humanos se estaban convirtiendo en el mismo tipo de fuerza policial galáctica que había oprimido a las especies más débiles en el pasado. Wells sabía que cada acción de la coalición sería examinada y juzgada por las civilizaciones del espacio conocido. El camino que eligieran ahora determinaría si la humanidad sería recordada como liberadores que trajeron paz y justicia a la galaxia o como conquistadores que reemplazaron una forma de opresión por otra.
Mientras las estrellas pasaban por la pantalla, estaba decidida a asegurar que la libertad y la justicia siempre siguieran la estela de los dreadnoughts humanos.